Estamos empezando por la fe para desarrollar la naturaleza divina en nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a preguntar, a ver, concepto de naturaleza. A ver, concepto de naturaleza. ¿Qué decíamos que es naturaleza? ¿Qué decíamos? No, solo la palabra naturaleza, no está designado específicamente a alguien, solamente ¿qué significa naturaleza? Nada más. ¿Qué significa la palabra naturaleza? ¿Ya? Cualidades, muy bien, ¿qué más? Características que están inherentes en el ser. También se dice del carácter o del temperamento, también se dice de ello. Ahora, la palabra naturaleza no está destinada específicamente a Dios, sino a Dios, al ser humano, a los animales, a las cosas. Todo tiene una naturaleza, todo tiene una naturaleza. Este estrado de acá tiene una naturaleza. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo es? ¿Ah? ¿Cómo es? ¿Cómo ve este estrado? ¿Cómo es? Madera, ¿qué más? Sólido, ¿qué más? Ya, estable, rústico. Eso es naturaleza. Aquí. Lo paramos aquí al hermano Fernando, usted lo ve y usted ¿qué puede decir de él? A ver, ¿qué dice del hermano Fernando? ¿Cómo es? Hable nomás. ¿Ah? ¿Cómo es? Hablen, hermano. No tengan miedo. A ver, ¿cómo dice el hermano Fernando? ¿Cómo es? A ver, Verónica. Es un hombre, ya sabemos que es un hombre. Hermana Adela, ¿cómo ve hermano Fernando? Obediente, ahí está, muy bien, obediente. Pero o sea, solamente estamos mirando la imagen, no mire más allá, solo su aspecto externo, nada más. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo? Como el chapulín colorado, ¿qué más? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo? Como Thor, dice su hijita. Bueno, no quieren decir, bueno, ya. Pero lo que vemos, eso es la naturaleza. O sea, solamente para entender el término, nada más, porque si no, nos perdemos. Entonces, el apóstol Pedro, y pueden ir a la escritura en 2 de Pedro capítulo 1, los que tienen la separata, ahí está, en el versículo 4. ¿Sí? ¿Estamos ahí todos? Entonces, ahí dice el apóstol Pedro, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, ese es el punto, ¿no? Que el apóstol Pedro nos quiere enseñar a la iglesia que nosotros tenemos que llegar a ser, dígalo, participantes de la naturaleza divina. Entonces, yo tengo una naturaleza y usted también. Asimismo, Dios tiene su propia naturaleza y Él quiere que yo y usted seamos participantes de la naturaleza de Él. Amén. De Él, de Dios, de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto. Entonces, pero para que yo sea participante de su naturaleza, por eso es que tengo que entender ciertos conceptos, ciertas definiciones. Y habíamos hablado de la naturaleza divina, específicamente el libro de Juan. Vayamos a primera de Juan 1:5. Alguien lea 1:5, otro lea 4:8 y otro lea, primera de Juan 1:5, primera de Juan 4:8 y otro lea Juan 4:24, ¿sí? Rápido. Primera de Juan 1:5. ¿Quién? Rápido. Aleluya. Amén. El siguiente, primera de 4:4-8. Primera de Juan 4:8.
Dios es el siguiente, Juan 4:24. ¿Sí? Juan 4:24. Amén. Entonces ahí solamente tenemos 3 cualidades o características de la naturaleza de Dios. Dios es luz, ¿qué más? Dios es amor, ¿qué más? Y Dios es espíritu, pero hay muchísimo más. Solamente está en referencia para que entendamos un poquito a qué nos referimos con la naturaleza de Dios. Amén. Hay mucho más. Ya, pero eso es suficiente. Entonces, dice el apóstol Pedro, nosotros, la iglesia de Cristo, los hijos de Dios, tenemos que llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, cuando comenzamos a indagar y a escudriñar y a conocer la naturaleza de Dios, entonces voy a ir siendo participante de esa naturaleza de Dios, porque el fin de la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo en todos los creyentes, el fin es transformarnos a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito, ese es el fin. Y lo vemos en muchísimos partes de la Escritura, vemos ese fin. Y vamos a un poquito ver algunos otros pasajes más. Por ejemplo, en Romanos 8:29, por favor, vayamos a Romanos 8:29. Eso no está en la separata, vayamos a Romanos 8:29. ¿Sí? A ver, alguien que lo lea. A ver, Priscila, rápido, por favor. Lee Romanos 8:29. Acá están las personas más diestras, aleluya. La gente más espiritual. Nadie dice amén, aleluya. Entonces. A ver, Priscila. Bien, en mi versión dice así, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió. A ver, escuche por favor. Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Dile a tu hermano, Dios te eligió, hermano. Dios te eligió, aleluya. Ahora dile, te eligió para que seas como Cristo. Amén. Ahí se termina todo argumento de cuantas personas dicen, yo soy así pues. Así soy yo. Nadie me va a cambiar, así soy yo. Bueno, sí, es verdad, ¿no? Así tú eres. Pero si has decidido seguir a Cristo, ya no puede haber esa expresión en mis labios. Bueno, yo soy así, pero no, yo voy a ser como Cristo. Aleluya. Amén. Vayamos a Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. A ver, si alguien lo encuentra rápido, lo lee. Gálatas 4:19. Estamos en una escuela y todos tienen que participar. Otra vez. Qué tremendo el apóstol Pablo, hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Hermana Fabiola, venga por acá adelante, ¿qué hace por allá? Dice aquí, mire, dice aquí el apóstol Pablo, oh, mis hijitos queridos, dice acá en esa traducción, ¿no? Oh, mis hijitos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Aleluya. El apóstol Pablo, oh, mis hijitos, siento tanto dolor.
porque los veo tan rebeldes. Me duele su rebelión, me duele su desobediencia, me duele mi corazón, aleluya, su indiferencia para con Cristo Jesús. Me duele mi corazón, me duele como una mujer embarazada que está dando a luz. Me duele porque su naturaleza es tan fuerte que no les deja salir de su estado carnal, de su estado terrenal. Y dice Pablo, y seguiré sufriendo esos dolores hasta ver que Jesús se forme en ustedes. Pastor, recibe esa palabra, aleluya. Y gózate que Cristo nos ama. Los hermanos líderes tienen que tener eso en su corazón. ¿Por qué? Porque cada persona que viene y se entrega a Cristo, hay que, aleluya, tener el amor de Dios para con ellos, para tener paciencia, ¿verdad? Porque muchas veces las ovejitas que vienen al redil, ¿no? Al grupo, están ahí y los hermanos están llamando y están preguntando cómo están y están orando por ellos y están detrás para que vengan a la célula o para que vengan a la iglesia y los hermanitos muchas veces están como un poquito indiferentes, ¿no? Y a veces están fríos o a veces como que no quisieran que uno lo llame por teléfono. Y todo eso, ¿no? Causa en el corazón un dolor, ¿no? O cuando has estado detrás de una vida, ¿no? Y la vida, y ha venido a la iglesia, y ha venido al grupo, y está leyendo la palabra, y la vida está contento, ¿no? Tú lo ves, está contento, tú lo ves, ¿no? Está orando. De pronto tú oraste y comenzó a llorar. Y tú te sientes, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Te sientes feliz por lo que tú estás experimentando con esa vida y de pronto pasa un mes y ¡prum! Ya no quiere venir. Santo. Y de pronto ya no quiere venir. ¿Sí o no? ¿Y cómo te sientes? Triste. ¿Te sientes triste? Claro. El apóstol Pablo dice, hijitos queridos míos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes. Y seguirán esos dolores hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Aleluya. Santo Dios. Eso solo lo puede decir alguien que realmente el amor de Dios está fluyendo. El amor de Dios está fluyendo. Está que fluye. Porque hermano, hay que tener un amor sobrenatural para eso. No el amor humano. No el amor humano, el amor que es de Dios, el amor ágape, ¿no? El amor incondicional. Lo que haces por alguien, tu preocupación, tu amor, tu servicio, tu intercesión, tu ayuno, por esa persona que tú lo haces por un pequeñito que Cristo ama, que Cristo dio su vida por esa persona. Amén. Y cuando tú lo haces, es el Señor que está mirando tu corazón. Y es al Señor que estás glorificando. Y si ese pequeñito, ¿no? En algún momento no quiere, desiste del camino, tú hiciste lo que era agradable para Dios. Y con eso te baste. Amén. Y de igual manera tienes que seguir llenándote del amor de Dios porque van a venir otros que tienes que dar lo mismo. Hay algunos que dicen, no, ahora yo ya no voy a ser igual, ya no. Porque yo di todo, yo hice y me dieron la espalda, me traicionaron, me dejaron. Y yo me esforcé por la persona, yo me esforcé por esa hermanita, ese hermanito y es un mal agradecido, se fue, me dejó. Aleluya. Entonces ahora para otra vez tú dices, no, ya no voy a ser igual, ya voy a mantener un... ¿Sí o no? Solamente el Espíritu Santo tiene que renovarnos, ¿no? Espíritu Santo tiene que renovarnos, aleluya, para que ese amor siga fluyendo, porque si no, nuestro corazón sutilmente comienza a endurecerse y ya no vamos a tener compasión por las almas perdidas. Y ya no vamos a tener compasión por aquel bebé o aquel que recién ha nacido y pues todavía recién no sabe, ¿no? Está aprendiendo y tú a veces quieres o yo a veces quiero que piense como yo.
que piense como tú, que tú ya pues, te sabes más, ya tú te sabes un montón, ¿no? Y yo también. Y nunca puede estar a la altura, ¿no? Nunca, ¿verdad? Entonces es un proceso y uno tiene que ahí desarrollar la naturaleza divina. El apóstol Pablo era un experto en eso, ¿verdad? Él había desarrollado la naturaleza divina. Amén. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. ¿Sí? Alguien se ponga de pie y lo lea, por favor. Amén. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver. Dile a tu hermano, puedes ver, el velo se ha quitado. Dile a tu hermano, el velo se ha quitado, puedes ver. Dice, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Por eso es que es un caminar de ir siendo transformados, y siendo cambiados. Hoy día yo no puedo ser peor que lo que fui ayer. No, hoy día tengo que ser mejor de lo que yo fui ayer. Y mañana tengo que ser mejor de lo que soy hoy. Amén. Dile a tu hermano, mañana tienes que ser mejor. Ya. Mañana vas a ser mejor. Mañana vas a ser mejor que hoy. Hermano, no tienes que ser peor. Mejor tenemos que ser cada día. Amén. Por eso aquí dice, ¿no? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de nuestro Señor. Aleluya. Bien, ¿cómo ser participante de la naturaleza divina? Vamos a desarrollar lo que es la naturaleza divina y para eso tenemos que entender que lo que tenemos que desarrollar es nuestro ser. Dios está interesado más en tu ser que en tu hacer. Aleluya. Dios está interesado más en tu ser que en tu hacer. Amén. ¿Está entendiendo eso? Dios está interesado en tu ser más que en tu hacer. Por eso es que el Señor en el pasaje de la Escritura, hablando del Antiguo Testamento, por ejemplo, el Señor llegó a un momento a hartarse, a cansarse de los sacrificios y los holocaustos que Israel le ofrecía. ¿Se acuerda usted, no? La historia del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se caracterizaba su cultura, bueno, por lo que Dios lo había establecido así, los rituales de ofrecer a Dios sacrificios de animales, ¿no? Holocaustos, todo eso. Pero Dios en un momento llegó ya a cansarse. Tus sacrificios yo ya no quiero esos sacrificios ya. ¿Por qué? Lo dijo Jesús también. Este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. Porque ellos hacían sacrificios, ofrendaban la vaca, el toro, la oveja, el buey, qué sé yo, ofrendaban la paloma, todo eso. Pero ellos en su corazón no sentían el amor hacia Dios. Todo era un ritual, todo era un ritual. Y Dios se hartó de eso. Así muchas veces nos convertimos los cristianos. Es un ritual. Los domingos venimos a la iglesia y cantamos tin, 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 3 coritos y saltamos 3 pasitos y después y mi ofrenda o mi diezmo y cada domingo lo mismo, pero tú con el Señor no profundizas en una relación de amor con Él, porque Él te quiere a ti. Él te quiere a ti, quiere tener una relación profunda contigo. Quiere revelarse a tu vida, mostrarse quién es Él a ti. Él desea tu corazón. Él te desea a ti más
que aquello que puedas ofrecer, porque el Señor lo que quiere es que cuando el Señor tiene mi ser, todo lo demás es de Él. ¿No es cierto? Si el Señor tiene mi corazón, Él lo tiene todo. Él lo tiene todo. Él lo tiene todo. Como el rey David decía, ¿no? Yo no te ofreceré nada, Señor, de lo que a mí no me cueste. Le ofrecieron regalar un terreno para que él haga el holocausto. Él dijo, no, yo no puedo darle a Dios algo que me dan gratis, no. Porque yo le tengo que dar a Dios algo que me cueste. ¿Por qué? Porque Él tiene mi corazón. Porque Él tiene lo más precioso de mí. Lo más precioso de mí es mi corazón, es mi ser. Y Él tiene eso. Todo lo demás es simplemente lo secundario. O sea, cuando las personas tienen dureza para dar a Dios, es clarito que su corazón no es de Dios. ¿Ah? Cuando las personas tienen dureza para dar a Dios, es muy claro que su corazón no es de Dios. ¿Me está entendiendo? Alguna parte de su ser será de Dios, alguna parte de su alma, alguna parte de su mente, alguna parte de su conocimiento será de Dios por persuasión, por convicción, por convencimiento. Podría ser que esté dentro de una iglesia. Eso no quiere decir que tenga su corazón. ¿Está entendiendo? Entonces, por eso vuelvo a repetir, Dios está más interesado en tu ser que en tu hacer. Dile a tu hermano, Dios te quiere a ti, más que tu hacer. Aleluya. De ahí que yo siempre digo, ¿no? Señor no está tan interesado de ver a las chiquitas que alzan el pie, que levantan la mano, que se despeinan y todo eso, ¿no? Eso es un hacer. Ellas pueden hacer eso, ¿verdad? Pero si su corazón no es de Dios, a Dios no le interesa eso. Porque Dios quiere su corazón primero. Y que de mi corazón salga, uy, mi baile para Dios. Sí, yo te amo, Señor. Jesús, tú eres mi amado. Jesús, tú eres mi vida. Y le danzo, ¿no? Le danzo, pues. Pero mi corazón es de Él. Igual que toca el teclado, que toca la batería, que canta, quien fuera. O que yo que estoy predicando aquí. Cualquiera. Esto es un hacer. Eso es un hacer, eso es un hacer, eso es un hacer. Eso es, ¿qué está diciendo el hermano? Es un hacer. Todo es un hacer. Todo es un hacer. Dios está interesado en tu ser, más que en tu hacer. Porque si Él tiene tu ser, Él tiene todo. Él tiene todo. Él tiene todo. Aleluya. Sigamos. Entonces, entendamos ahora la palabra desarrollo. Desarrollo. A ver, ¿quién me dice qué significa desarrollo? Yo ya la expliqué ya. A ver, los que escucharon, desarrollo. ¿Qué significa desarrollo? A ver. ¿Ah? Muy bien. Desenrollar. ¿Qué más? A ver, otro. ¿Ah? ¿El rollo? No, pero explícame el rollo. A ver, ¿cómo es? ¿Fernando? Ajá. Y arroyo, ajá. ¿Sí? Lo contrario, ajá, lo contrario de la acción, claro. Prefijo des, y la siguiente palabra, arroyo. Arroyo es rollo, viene de rollo, enrollar. Y la palabra des, que es un prefijo, es lo contrario de la palabra arroyo, o sea, es lo contrario del rollo. Lo contrario es desenrollo. Por eso es desarrollo. Ahora, decíamos que en el antiguo tiempo no existían los libros, sino existían los rollos. Entonces el Señor Jesús en el episodio de Isaías, ahí está en la separata, ¿verdad? En Lucas 4:17, ahí está escrito, usted lo puede leer todo eso, hasta el 21, el Señor Jesús tomó el rollo del libro de
Isaías. ¿Se acuerda? El Señor Jesús en la sinagoga tomó el rollo de Isaías. ¿Y qué hizo con el rollo? Lo desenrolló. Muy bien. Dile a tu hermano, desenrolla tu rollo. Dile, desenrolla tu rollo. Aleluya. Amén. Entonces, Jesús desenrolló el rollo en el libro de Isaías. Y ahí estaba la palabra escrita que dice, ¿cómo dice esa palabra? Todos. El Espíritu está y me ha para y me ha enviado a libertar a los cautivos, pregonar libertad a los oprimidos, libertarlas de la cárcel, dar vista a los ciegos, sanar a los enfermos y predicar el año agradable del Señor. Amén. Y luego enrolló el rollo. Otra vez, lo enrolló. Y luego dijo, esta palabra hoy se ha cumplido delante de vosotros. Porque Él estaba ahí y el Espíritu de Dios estaba sobre Él. Y ahora Él iba a comenzar su ministerio. Y lo comenzó desenrollando el rollo. De ahí que viene la palabra desarrollo. O sea, si tú no desenrollas el rollo, no te desarrollas. No te desarrollas. Si tú tienes el rollo enrollado, no te desarrollas. Tienes que desenrollar el rollo. Dile, hermano, desarrolla el rollo. Desarrolla tu rollo. Oye, hermano, de verdad, estoy hablando en serio. Desarrolla tu rollo. ¿Qué quiere decir? Busca la palabra. Escudriña la palabra. Métete en la palabra. Amén. Y el apóstol Pablo nos habla que nosotros no vamos a poder tener el entendimiento y el conocimiento para poder desarrollar la naturaleza divina si no tenemos el espíritu de revelación. Vayamos a 1 Corintios 2, 10 al 12. A ver, ahí está en la separata. Todos, por favor. 1 Corintios 2, 10 al 12. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Aleluya, dele palmas al Señor. Nos ha regalado maravillosas cosas el Señor. Pero esas maravillosas cosas han venido por la revelación del Espíritu de Dios. ¿Alguien está entendiendo? ¿Alguien está entendiendo? La palabra revelación significa manifestación de una verdad secreta u oculta. Ahí está en la separata. Descubrir o manifestar lo ignorado o secreto. Ahí lea en su separata. La palabra revelación es la manifestación de lo que está oculto. Amén. Entonces, por eso es que Dios nos ha concedido darnos a su Espíritu Santo para que podamos tener el conocimiento de lo que hay en nuestro Padre Celestial, en nuestro Señor. Porque solo el Espíritu Santo conoce lo que hay en el Espíritu, en el corazón de Dios. Hay mucho que Dios guarda en lo secreto porque nuestra mente no lo puede entender. ¿Me está siguiendo? Hay mucho de Él que nosotros no podemos entender. Ahora, cuando Él se revela,
cuando Él muestra una verdad oculta o secreta, es cuando nuestros ojos espirituales se abren. Es cuando se manifiesta algo que había sido ignorado. Estaba ahí, pero era ignorado. ¿Cómo dejó de ser ignorado? Cuando Él lo revela. Cuando Él lo revela. Pablo nunca fue discípulo de Jesús. Hay cientos de enseñanzas que Pablo dio, que las aprendió por pura revelación. Él nunca tuvo una cena con Cristo. Él era un perseguidor de Cristo y sus discípulos. Pero un día Dios lo detuvo y le reveló la verdad que estaba oculta. Qué tremendo, hermano, cuando Dios nos revela algo que está oculto, guardado o escondido, por decirlo así, ¿no? ¿Se acuerda cuando los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron, Señor, ¿por qué le hablas por parábolas a ellos y a nosotros no? ¿Qué dijo el Señor? ¿Puedes decirlo más fuerte, hermano? Porque a vosotros, es decir, a los discípulos, a la multitud le hablaba por parábolas. Pero a los discípulos, decía el Señor, pero a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos. A la gente, la multitud, solo escuchaba a Jesús hablar parábolas y ni siquiera las entendían. Aunque las escuchaban, ellos no entendían nada de lo que Jesús estaba hablando. Pero a los discípulos le desmenuzaba las cosas. Todas las enseñanzas, les explicaba el significado de todas las cosas que les enseñaba. ¿Por qué? Porque eran discípulos. Eso quiere decir que Jesús no te va a revelar a menos que tú te conviertas en un discípulo. Hay muchas cosas que vas a ignorar, te vas a mantener en la ignorancia. Dices, pero no entiendo, pero ¿por qué esa hermana se aloca así? No entiendo, pero ¿por qué esa hermana salta tanto? No entiendo. Y muchas cosas, tú vas a ignorar. ¿Por qué? Porque está oculto para ti. Para la otra persona no le es oculto. Está descubierto. Tú puedes ver a una hermana y la hermana puede estar mirando el cielo y está viendo a Cristo, está viendo ángeles. Y tú solamente estás mirando al que está a tu costado, al otro costado, a la pared del frente o a la pared de atrás. No ves nada, solo ves lo que está acá. Pero hay otros que están mirando dimensiones del Espíritu. ¿Por qué? Porque se les ha revelado. ¿Quién se lo reveló? El Espíritu. Sin revelación no sabemos nada. Nos convertimos en... ¿Qué nos convertimos? ¿En qué nos convertimos? Sí, claro, en la momia Juanita. Somos momias dentro de una casa cristiana. Nada más, en eso nomás nos convertimos. El apóstol Pablo lo dice en Gálatas 1:12. Gálatas 1:12. ¿Qué dice? Ahí estamos. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Efesios 1:17, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Aleluya. Pablo oraba incesantemente y con todo su corazón, con lágrimas, con quebranto. Por eso decía, vuelvo a sufrir dolores de parto, porque estaba quebrantado, estaba llorando por la iglesia, por el pueblo, por los hermanos. Pablo estaba orando, pero su oración no era, Señor, por favor, que a mi hermano que hace taxi tenga bastante gente, clientes, Señor. Eso no era su oración de Pablo, aleluya. Señor, por favor, que el hermanito de allá, por favor, que su esposa lo quiera. Eso no era la oración de Pablo, aleluya. ¿Me está entendiendo? Pablo estaba orando, ¿por qué? Pidiendo, yo ruego a Dios que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de quién es Cristo Jesús. Porque el que conoce a Cristo Jesús en verdad,
todos sus problemas se van a solucionar. Aleluya. Pero el que le conoce de verdad, santo Dios. Bien, ese es el 1. Primero necesito espíritu de revelación. Diga, primero necesito espíritu de revelación. Segundo, necesito el conocimiento. Y obviamente este conocimiento tiene que ser un conocimiento revelado también. Este conocimiento no es un razonamiento, no es por inteligencia, no es por posición social, educación, no es por altura, como el pastor es alto, no es porque es alto el pastor, no es por raza, no es por cultura, no, etcétera. Este conocimiento quiere decir, diga, entender y discernir su voz, conocer su corazón, saber lo que le agrada y le disgusta, poder ver la gloria de su naturaleza o esencia, la cual nos lleva a una transformación poderosa. Amén. Aleluya, hermano. De ese conocimiento se trata este desarrollo de la naturaleza divina. Y ahí el apóstol Pablo, aquí tenemos varios versículos donde nos habla la palabra conocimiento. Usted ve resaltado la palabra conocimiento, y ahí dice conocimiento, Colosenses 2:3, 2 de Pedro 1:3, el verdadero conocimiento. Yo solo lo voy a pasar así nomás, usted escudriñen en su casa. Juan 17:3 dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Ahí está la palabra que te conozcan, conocimiento. Filipenses 3:8 dice conocer a Cristo Jesús. Filipenses 3:10 dice y conocerle a Él, a Jesucristo. Colosenses 1:10 dice y creciendo en el conocimiento de Dios. 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén. Y luego nos vamos a Proverbios. Ahí, vayamos a Proverbios, que no está escrito. Proverbios 2:4. Si alguien por favor lo puede leer, Proverbios 2, 4 y 5. Amén. ¿Alguien lo puede leer? Proverbios 2, 4 y 5. Sí, hermana. Sí. Amén. Y 5, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Dice, ¿cómo tengo que buscar el conocimiento? ¿Cómo? Como a la plata. Aleluya. ¿Cómo se busca la plata? Madrugando, esfuerzo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo se busca la plata? Sacrificándote. ¿Qué más? ¿Ah? Esforzándote. Ya, pero diga cosas más prácticas. ¿Cómo es tu trabajo, pues, no? Sudando. ¿Qué más? Con frío. Horas de horas. Horas de horas. Con hambre. Ahí está, con hambre. Con sueño. Pero ahí estás trabajando. Ahí estás trabajando, ¿sí o no? Ahí estás trabajando. No importa. Te estás cayendo, pero no, tú tienes que trabajar porque estás buscando la platica, como dice. La platica. Estás buscando la platica. Entonces, el proverbio dice así, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el conocimiento, ¿cómo dice? El temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. O sea, ¿cuál es la condición? Buscarlo. ¿Cómo? Como a la plata. Esa es la condición. ¿Alguien quiere tener conocimiento? Aleluya. ¿Y cuántos la van a buscar como a la plata? Aleluya. Ya, su amén está comprometiéndose, hermano. Te vas a pasar ahí horas ahí leyendo la palabra. Horas.
la palabra, y de rodillas, la palabra y de rodillas, santo. Wow, tú vas a ser un apóstol Pablo, un apóstol Pedro, aleluya. O vamos a decir, una apóstol Pedra, una apóstol Pablita, qué sé yo. Quien fuera. El Señor Jesucristo habló lo mismo. Cuando Él dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de su justicia y todo lo demás será añadido. Antes de decir eso, dijo Él, los gentiles buscan todas esas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿Dónde dormiré? Mi zapato, mi ropa. Uy, tiene que ser de marca, porque si no, no pasa nada. Uy. Y mi esto, y mi aquello, y qué sé yo, ¿no? Tantas cosas. El Señor Jesucristo dijo, los gentiles buscan todas esas cosas. Salomón dice, si como a la plata la buscares. Es lo mismo. Es lo mismo. Y luego el Señor Jesucristo dice, más buscad. O sea que igual, como los gentiles buscan todas esas cosas, ¿no? ¿Qué cosas? La plata. Así, como los gentiles buscan todas esas cosas, tú, hijo mío, busca mi reino y mi justicia. ¿Quién dijo eso? Diga sí. No lo dice eso la pastora Jackie. Diga sí. No dice eso la pastora Jackie. Diga sí. No dice eso la pastora Jackie. Lo dice Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Porque mucha gente por ahí se cree que cuando uno lee la Biblia, cree que es uno el que lo ha escrito eso. Y entonces andan diciendo, ay, la pastora quiere que yo esté todo el día en la iglesia orando. ¿Qué? Yo no tengo nada que hacer. La pastora quiere que yo esté ayunando y el pastor quiere que vaya a la cuarta vigilia, una vez a la semana nada más. ¿Eh? ¿Qué cree? Que yo no tengo sueño. ¿Qué le pasa? Aleluya. Sí. Es que la gente cree que es el pastor o la pastora que pide eso. Es que ellos creen que yo voy a estar acá, ¿no? Sentada acá como el Buda de repente, ¿no? Y van a venir a orarme a mí, ¿no? Pastora Jackie, ayúdame, por favor. ¿Qué cree la gente? ¿Qué piensa la gente, no? Como que si van a venir a orarme a mí. O al pastor. No, van a venir a orar ¿a quién? Al Señor Todopoderoso, que yo y tú hemos dicho, Él es el dueño de mi vida. ¿Tú has dicho eso? Y yo he dicho eso. Él es el dueño de mi vida le pertenece a Él. No sé a ti, no sé. ¿Tu vida le pertenece al Señor? No sé. Amén. Tu amén debe ser así con convicción. Amén. Entonces, entendamos, hermano, lo que la palabra del Señor nos enseña. Aleluya. Entonces, ahora volvamos otra vez. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. ¿Sí? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. ¿Qué dice, por favor? 1, 2, 3. Siga. Amor. Amén. Ahí está detallado, el apóstol Pedro está detallando en este grupo, en esta lista, las características que tenemos que desarrollar una a una para poder ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cuál es el primero que empieza? La fe. La fe, empieza por la fe. Y hemos hablado acerca de la fe, el día domingo yo he predicado acerca de la fe. ¿Cuánto escucharon el mensaje? 2 personas, 3 personas. Entonces, hemos hablado acerca de la fe. A ver, hermano Fernando, dígame, ¿qué entendió acerca de la fe? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Nada más? Bueno, ese texto ni siquiera está ahí tampoco.
¿Ya? Creer. Bien, amén, ya. Ya, hermano Fernando, me voy a despeinar contigo un rato. Ay, no sé, yo estoy predicando con toda mi fuerza el domingo y tú estás en otro lado. A ver, otro, ¿quién dice de la fe? A ver, Sergio, tú has estado en 2 cultos. Tú recibes doble, aleluya. Gracias, amén, gracias. Me ha salvado Fernando, aleluya, salvado, aleluya. Hermana Maribel, ¿qué más nos dice de la fe? Usted también estaba aquí adelante. Sí. Sí. Ya, ya, hermana. El asunto de tener un tema, ¿no?, para estudiar es que yo me esfuerce, a ver, sobre todo a los líderes les digo, ¿no? Yo me esfuerce por yo centrarme en lo que la palabra de Dios dice. El tema de la fe yo tengo que sustentarlo bíblicamente, porque es un tema de doctrina. Básicamente, el tema de la fe es un tema medular en el cristiano, es la parte central, medular en la vida cristiana. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es el tema importantísimo en la vida de todo creyente. Y usted, por ejemplo, tiene todo un capítulo y más acerca de puro hombres y gente de fe, hombres y mujeres. Puro. ¿Por qué? Porque la fe es el tema central, el tema medular en la vida cristiana. Porque nadie estaríamos aquí si no fuera por la fe. Nadie estaríamos aquí. Ninguno de nosotros creeríamos ir al cielo, tendré la vida eterna, estar con Cristo si no fuera por la fe. O sea, la fe es la que sustenta todo. Entonces yo tengo que buscar ser diligente, como el apóstol Pedro dice, poned toda diligencia en esto mismo. Entonces ahora, yo tengo que estudiar el tema de la fe, memorizar textos de la Escritura, meterme en los personajes de la fe, como lo que habló el hermano. David fue un hombre de fe, Elías fue un profeta de fe, José fue, Moisés, Abraham, toda esa gente fueron gente de fe. Y tengo que conocer cómo su fe fue desarrollada, cómo activaron esa fe y cómo lograron victorias extraordinarias que Dios le dio por la fe, solo por la fe que Dios nos dio. Y esa fe que tuvieron esos hombres, tú la tienes y yo la tengo. Amén. Pero el punto es que, volvemos a la palabra desarrollo, diga, desarrollo. Si tú no desarrollas la fe, te quedas solamente en la fe inicial, que es la que te dio el Señor, que nos dio el Señor para la salvación de nuestra alma. Fuimos perdonados de nuestros pecados, creímos en el Señor Jesucristo y somos salvos. Si morimos mañana, nos vamos al cielo porque creímos. Esa fe vino de Dios, pero esa fe solo es el comienzo. Si tú no desarrollas esa fe, no la llevas a mayores niveles, tú no vas a ver a Dios actuar de manera sobrenatural en tu vida. Porque para que lo veas, tú tienes que desarrollarlo. Por eso el apóstol Pedro dice, nosotros tenemos que ser participantes de la naturaleza divina. Cuando comienzo a desarrollar la fe, comienzo a desarrollar la naturaleza de Cristo. Porque Cristo fue un hombre de fe. Amén. Y yo tengo que seguir ese camino. Yo tengo que seguir ese camino de fe.
O sea, cuando tú escuches a una persona que habla, pero este problema, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y no se puede, pastora, no, y que mi marido no cambia, y mi mujer no cambia, y mis hijos, y todo es negativo, todo es negativo. ¿Tú qué vas a hacer? Tienes que decir, diablo, apártate de mí. Aleluya. Porque cuando alguien habla todo negativo, ahí no hay fe ninguna. Ahí está ¿quién? Ahí está el diablo. Ahí está el diablo. Porque el diablo habla todo lo contrario de lo que dice Dios. Todo lo contrario de lo que dice Dios. Entonces, cuando yo estoy desarrollando, yo estoy creyendo en algo, Dios me ha hablado algo, yo creo. El Señor me mostró algo en su palabra y yo lo creo. Y entonces yo comienzo a accionar en eso. Va a venir alguien que te va a querer sacar de eso. Va a venir alguien. Alguien te va a decir algo negativo, algo contrario. Tú no puedes caer en eso. Porque lo que el diablo más nos quiere robar es la fe. Vino el Señor Jesucristo, le dijo al apóstol Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte. Mira, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Te das cuenta? ¿Qué era lo que estaba mirando el Señor Jesús? ¿Que el diablo no lo toque a Pedro? No. Que a Pedro no le falte la fe. Porque el zarandeo venía. ¿Que venía? Venía. Pero al Señor no le importaba eso. Al Señor le importaba que Pedro esté firme. Y que con todo y zarandeo siga creyendo. Y Jesús intercedió para que Pedro siga creyendo. Aún con todo zarandeo. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando tú estás haciendo algo en la voluntad de Dios, que Dios te está mandando, que Dios te está revelando, que Dios te está mostrando, va a venir el enemigo a oponerse, a zarandearte, qué sé yo, con palabras va a usar a quien fuera, al entorno de tu casa, a lo más cerquita de ti, a tu amiguita o a tu amiguito que está a tu lado, a que te chocheas, todo, a ese también puede usar el diablo. A cualquiera puede usar el diablo. ¿Me está entendiendo? Pero entonces lo importante es que la fe no falte. Entonces, bien, nosotros nacemos por fe. ¿Cómo dice la Escritura? En Efesios, ¿cómo dice? Dios, ¿cómo dice? Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de la salvación. Eso es el nacimiento nada más. Vivir por la fe. Vivir por la fe ya es otra cosa. Habacuc nos dice, ahí estamos en la separata, asegura, he aquí que aquel cuya alma no es, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Luego eso lo repite el apóstol Pablo en el libro de Romanos, ¿verdad? ¿Usted se acuerda? Donde dice él, ¿no? Mas el justo por la fe vivirá. También lo dice, ¿verdad? Ahora, ese es el versículo con que la iglesia protestante se levantó. ¿Sabía usted eso? Esa es la palabra que Dios dio y de esa palabra la iglesia protestante se levantó. ¿Quién fue que recibió esa palabra? ¿Quién recibió esa palabra? Martín Lutero. Martín Lutero, ¿quién era? Un monje. Criado bajo formado, instruido bajo la fe católica. Y Martín Lutero, a ver, ¿cuántos han visto la historia de Martín Lutero? A ver, levante su mano. 1, 2, 3, 4. ¿Quién más? Nadie más.
Ya, esa es una tarea. Usted tiene que conocer la historia de Martín Lutero. ¿Ya? El otro martes usted me va a decir qué entendió de la historia de Martín Lutero. Porque Martín Lutero es el padre, el reformador, quien levantó la Iglesia de Dios, que salió de ahí, de la religiosidad católica. La Iglesia protestante, claro. De ahí nació. Entonces, usted tiene que conocer esa historia, porque son nuestras raíces. Nuestras raíces son, y nosotros la tenemos que conocer. Amén. Tarea. A ver, Verónica, me anotas esa tarea y me haces acordar el otro martes, porque si no me voy a olvidar. El punto es que Martín Lutero, en su amor a Dios, porque él amaba a Dios de corazón, con sinceridad, amaba a Dios, pero su entendimiento de Dios era distorsionado, era errado, bueno, basado en la doctrina de la Iglesia Católica, obviamente. Y él lo que más quería en su trayectoria de su vida, ser santo para Dios, no tener ni un pecado, ni en su mente, ni con palabras, menos con acciones. Él cuidaba de que no haya pecado en él, porque inmediatamente si habría pecado en algún mal pensamiento o alguna palabra, él ya se sentía que Dios lo condenaba y ya él se iba al infierno. Y vivía atormentado con eso, él era atormentado con eso. Y así se dice la historia que yo no sé qué cantidad de veces por día iba al confesatorio, se confesaba ante el sacerdote, cada día, yo no sé, creo que como 50 pecados, no sé de dónde sacaba tantos pecados, pero cada día tenía que confesarse, porque él quería estar limpio. O sea, tenía un temor a Dios que en su buena intención era correcta, porque lo que él deseaba era ser santo para Dios. Eso era su deseo. Entonces, en esa época, ¿no? Estaba pasando ¿cómo se llama? Lo que la Iglesia Católica estaba comercializando, la salvación. La Iglesia Católica había hecho de la salvación un comercio. Es decir, la Iglesia se había atribuido que ellos tenían el poder para extender la salvación a los seres humanos, a las criaturas, a la gente, a toda persona. ¿Por medio de qué? Por medio de las indulgencias se le llamaba. Entonces, le promocionaban, ¿quién quiere que su primo, su tío, su abuelito que está en el purgatorio salga del purgatorio para que vaya al cielo a la presencia de Dios? Así hablaba la gente, pues. Tiene que dar su indulgencia y ahí le decían, da tanto, y metían en su sobre, pues, ¿no? Tanto, y lo echaban. Y la gente lo creía. La gente lo hacía creyendo. O sea, ellos creían que ellos, al hacer ese acto, podían sacar a su pariente, ¿no? Que estaba en el purgatorio. Obviamente no existe el purgatorio, pero ellos creían eso porque así se les había enseñado, que lo podían sacar del purgatorio y lo podían llevar al paraíso. Eso se llamaban las indulgencias. Una Martín Lutero, en toda esta situación que estaba mirando la corrupción, porque eso es una corrupción religiosa, obviamente ese sistema era para que las arcas de los obispos, sacerdotes y papado y toda esa gente, cardenales, o sea, para que se llenen sus arcas, ¿no? De dinero, de bienes. Y usted sabe que el Vaticano es un estado millonario. Usted sabe que el Vaticano es un estado millonario, ¿no? Es un estado millonario. Bueno, en fin. Entonces, el Martín Lutero, en medio de ver todo eso, ¿no? Comenzó a darse cuenta que eso no estaba bien, que no es así. Y él batallando con su corazón y su conciencia de ser santo para Dios. Entonces, no sé cómo, de pronto, él se encuentra con una Biblia que estaba encadenada. Porque en esos tiempos la escritura no la tenía la gente como usted tiene ahí su Biblia y yo tengo mi Biblia
Nadie tenía la Biblia, solamente lo tenían los sacerdotes, nadie más. Y encima estaba en latín, no estaba en el idioma del pueblo que lo pudieran leer tampoco. Entonces, lo que salía del altar, todo el mundo lo creía, pues, ¿no? Porque nadie lo podía verificar, nadie lo podía verificar. Pero Martín Lutero, como era entendido y conocía lenguas, de pronto sacó la cadena, todo, abrió la Biblia y se encontró con Romanos, donde dice, mas el justo por la fe vivirá. Y cuando leyó esa escritura ahí, se le abrió los ojos. ¿Qué vino? El espíritu de revelación a Martín. Ahí vino el espíritu de la revelación. Y ahí él entendió más claro que el agua que la salvación solo es por fe y nada más. Y ahí comenzó toda una transformación en la vida de él y se comenzó él a desarrollar como un predicador y predicaba tal como estaba en la escritura. Y eso ya causó conmoción y bueno, toda una historia que usted lo va a ver. Amén. Amén. Entonces, esa palabra es poderosísima, hermano. Mas el justo por la fe vivirá. Dile a tu hermano, naciste por fe, pero tienes que vivir por fe. Tienes que vivir por la fe.